La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la 11ª división, por Xiao Xiang, Dongke, tomo 6, capítulo 1. El 16 de octubre fue un día ventoso. La coalición formada por el ejército del noroeste, encabezada por el 14º príncipe, el ejército del sudoeste, liderado por el tercer príncipe, y el regimiento Jinri, liderado por el hijo mayor de la familia Batuja, Tubaguli, junto con las fuerzas enviadas por las distintas provincias del país. La región noroeste se dirigió hacia el noroeste. Al ejército del sudoeste y al regimiento Jinri se les asignó la tarea de un ataque frontal completo, mientras que el ejército del noroeste debía flanquear al enemigo. La punta de lanza de la guerra fue más aguda que nunca, ya que los combatientes totalizaron más de 500.000. Al incluir la logística y el transporte del manejo de mano de obra, la mano de obra involucrada superó el 1.000.000. Una fuerza tan gigantesca se cernía sobre el futuro de Yanbei como tormentas de lluvia. Los principales caminos del Imperio Xia, que se dirigían hacia las regiones del noroeste, estaban inundados de tropas y carruajes que llevaban suministros de guerra. Un suministro aparentemente interminable de raciones, tropas, caballos y otros suministros fluía continuamente hacia los campamentos. Después de reunir tropas durante tantos meses, la furia del Imperio Xia finalmente se desataría sobre los rebeldes. Ante las llamas de la guerra, no hubo retroceso. El ejército de Yanbei se reunió en la ciudad fronteriza de Beishuo, esperando solemnemente el asedio de sus enemigos predestinados. Pronto se produciría una batalla histórica. El 13 de octubre, la primera nevada de este invierno cayó en las tierras altas de Yanbei. La feroz nevada duró 3 días y 3 noches, creando un manto de nieve que tenía al menos un pie de profundidad. El frente frío envolvió toda la región noroeste a medida que la temperatura caía en picado. A pesar de que era mediodía en un día claro, uno apenas podía ver el sol, aparte de la débil mancha amarilla que parecía más brillante que el resto del cielo. Dicha nieve era rara y escasa en la historia de Yanbei y sorprendió a muchos que no estaban preparados. Muchos animales se congelaron hasta morir y muchos edificios se derrumbaron debido a las fuertes nevadas y vientos. Innumerables civiles de Yanbei perdieron sus hogares. Por el lado positivo, el ejército de Xia, que avanzaba rápidamente, se había detenido en seco, mientras se establecían en el campamento en la provincia de Bailin, para esperar a que la tormenta disminuyera. Como resultado, los dos ejércitos que estaban preparados para una batalla devastadora se hundieron en silencio, simplemente esperando que el otro actuara. En las interminables llanuras nevadas, un grupo de hombres avanzó rápidamente por el camino principal hacia la ciudad de Beishuo. Sus caballos eran grandes y musculosos, y a pesar de estar cubiertos solo por una armadura de cuero, no estaban en lo más mínimo obstaculizados por el frío mientras galopaban sobre la espesa nieve. Pronto, el grupo se acercó a la ciudad y un grupo de exploradores se manifestó, cuestionando su intención. ¿Quién va? El grupo, que avanzaba rápidamente, no dio respuesta verbal, pero el líder de la caballería levantó una pequeña bandera roja. El grupo de exploradores fue sorprendido por la bandera y retrocedió. Sin más preguntas, dejaron pasar al grupo, que continuó corriendo hacia su destino, desapareciendo rápidamente en las vastas llanuras nevadas. Hermano Xuan, ¿quiénes eran? ¿Por qué simplemente los dejaron pasar?, preguntó uno de los exploradores más jóvenes del equipo. Con una gorra hecha de piel de oso, su cara estaba roja por el frío. No preguntes demasiado. El líder lo reprendió antes de mirar a su alrededor con cuidado, como si tuviera miedo de que esos hombres regresaran rápidamente si escuchaban esta conversación. Luego susurró. Esa es la bandera de la masacre, símbolo del segundo ejército. El líder había mantenido su volumen muy bajo, pero todo el equipo aún
podía escucharlo alto y claro. En ese caso, el equipo sintió que los escalofríos bajaban por sus espinas, mientras giraban al unísono, mirando las figuras que ya estaban desapareciendo en la vasta blancura. Teniendo en cuenta el hecho de que el Imperio Xia había enviado una fuerza formidable, el nuevo rey Yan había enviado órdenes de asamblea a tropas de todo el país. En ese momento, las últimas tropas, que eran del lejano Paso Meilin, habían llegado. A pesar de la inminente batalla, había multitudes de refugiados frente a las puertas de la ciudad de Beishuo. En la tormenta de nieve, muchas casas de civiles se derrumbaron y su ganado se congeló hasta morir. En apenas 3 días, cientos de civiles habían muerto a causa de la congelación o el hambre. Ahora, se reunieron ante las puertas de la ciudad, esperando entrar a la ciudad para escapar de este desastre. Sin embargo, la ciudad de Beishuo había entrado hace tiempo en alerta máxima, a pesar del número creciente de refugiados que se reunieron en las puertas de la ciudad. Yan Suen había ordenado que se cerraran las puertas para evitar cualquier posible infiltración de espías, con miles de soldados en guardia en cualquier momento. Frente a las enormes murallas de la ciudad de Beishuo, los gemidos y lamentos de los civiles se podían escuchar en todas partes. «¡Ceded el paso!», se oía una ráfaga de caballos al galope. En medio del sonido, uno podía escuchar incluso los sonidos del látigo golpeando a los civiles, obligándolos a moverse. Las vanguardias del segundo ejército llegaron rápidamente frente a las puertas de la ciudad de Beishuo. Un general vestido con una túnica granate agitó la bandera roja carmesí a los guardias mientras gritaba: «Somos la vanguardia del segundo ejército. Soy Xue Shiyuan. ¡Abrid las puertas!». En poco tiempo, una línea de antorchas apareció en la muralla de la ciudad. Uno de ellos preguntó en voz alta: «¿Tiene el general Xue la carta del general Cao?». «La carta está aquí», Xue Shiyuan respondió. Una canasta de bambú fue bajada de las murallas de la ciudad. Uno de los hombres de la caballería, al lado de Xue Shiyuan, se acercó y colocó la carta en la canasta. En poco tiempo, las antorchas de las puertas de la ciudad se encendieron. Con un crujido, las puertas se abrieron, sin ninguna indicación previa. «Las puertas están abiertas». Una ola de vítores resonó cuando los miles de refugiados aplaudieron todos a la vez. Moviendo sus manos congeladas, cargaron hacia la puerta de la ciudad, como el agua de la inundación que irrumpe en la orilla. La multitud de refugiados interrumpió instantáneamente la formación de las vanguardias del segundo ejército. «¡Idiota!», juró el general, vestido con un abrigo granate, antes de desmontar el caballo. «¡Rápido! ¡Deténganlos!». Fue solo entonces que el comandante Cui, quien estaba a cargo de vigilar las puertas, se dio cuenta de su locura. Su soldado salió corriendo y se paró frente a las puertas mientras gritaba: «Quien quiera que se atreva a agravar los problemas será asesinado a tiros. ¡Regresen!». Ante los vientos aullantes, sus voces eran diminutas como el zumbido de un mosquito. Quedarse más allá de la muralla de la ciudad significaba una muerte segura, y los refugiados cargaron contra su única posibilidad de supervivencia, con ojos inyectados en sangre. Mientras cargaban, gritaban: «¡No nos dejan entrar! ¡Somos ciudadanos de Yanbei! ¡Déjenos entrar!». «¡General Xue! ¡General Xue!». El comandante Cui estaba preocupado de que las fuerzas aliadas resultaran heridas en el desastre, mientras gritaba en pánico. En ese momento, una racha de sangre se disparó hacia el cielo, cuando un joven oficial sacó su espada y golpeó a uno de los refugiados. La hoja afilada, combinada con la fuerza del golpe, de inmediato dio al hombre, mientras su sangre se derrumbaba por todo el pristino suelo blanco, creando un charco rojo. Estos grupos de refugiados, aunque desesperados, eran humildes civiles que nunca habían visto sangre y muerte. Al ver la espada ensangrentada del soldado, gritaron de miedo e inmediatamente se distanciaron del joven oficial. El comandante Cui se sorprendió porque nunca había pensado que alguien,
realmente se atreviera a usar el poder letal. Justo cuando estaba a punto de hablar, ese joven oficial se acercó y con calma dijo: «Soy Xue Ziyuan». Justo cuando el comandante Kui estaba a punto de saludar a este oficial, de repente escuchó un desgarrador grito. Una mujer lloraba con todas sus fuerzas. Querido, despierta. Alguien murió. El ejército mató a alguien». Los gritos de la mujer eran como una piedra arrojada a la superficie del agua, cuando las ondas de angustia se extendían entre el refugiado. Un anciano, que parecía estar en sus 70, estaba de pie frente a la multitud. «¿Qué derecho tienen para matarnos? ¿Qué les da derecho? Mis 3 hijos están todos en el ejército, y los seguí para luchar contra los perros de Xia. Ahora, ¿por qué no me dejan entrar? Entremos a la ciudad». A pesar del clima frío, la frente del comandante Kui estaba llena de sudor frío, ya que no sabía qué debía hacer a continuación. El joven general, Xue Ziyuan, frunció el ceño y dijo con firmeza: «No tenemos mucho tiempo. Por favor, decida qué hacer. Deprisa». «¿Qué?», preguntó el comandante Kui, estupefacto. Nació como herrero y fue promovido solo porque mostró un valor extraordinario durante el combate. Después de matar a una docena de enemigos, lo habían ascendido a comandante menor. Esta noche solo estaba en guardia y estaba completamente confundido por el flujo de eventos. Simplemente miró a este hombre, joven y recogido frente a él, y le preguntó: «¿Qué dijo?». En ese breve momento, los refugiados ya habían cargado. Los guardias de la ciudad deben haber sido increíblemente incompetentes, ya que más de una docena de soldados habían sido reprimidos fácilmente. Al ver cómo los guardias perdían el control de las puertas de la ciudad, un tinte de seriedad cruzó los ojos de Xue Ziyuan cuando gritó: «¡Arqueros, prepárense!». A su mandato, más de 20 soldados del segundo ejército saltaron de sus caballos y equiparon sus ballestas con movimientos ordenados. Antes de que el comandante Kui tuviera tiempo para parpadear, las flechas volaron rápidamente hacia las piernas de los civiles. En un instante, los civiles heridos soltaron gritos de pánico por el dolor. «¡Sigan!». La voz del joven sonaba como una pantera, dejando escapar un aullido. Los guerreros asustaron a los civiles, que estaban lejos. Desecharon sus ballestas, tomando sus espadas y cargando. Eran despiadados. A pesar de que solo usaban sus vainas, tenían sed de sangre. Con cada golpe, aplastaban las cabezas de los civiles con sus vainas. En poco tiempo, más de 10 civiles yacían muertos en el suelo. «¡Apártense del camino!». Los guerreros y refugiados se agruparon juntos. Las tropas de Yanbei presenciaron lo que estaba sucediendo dentro de la ciudad, dejando escapar una señal de emergencia. Grandes grupos de tropas se precipitaron desde la parte interior de la ciudad, pero fueron detenidos por la multitud caótica en las puertas, sin poder salir de la ciudad. En este instante, los sonidos de los cascos de los caballos resonaron desde la distancia en las llanuras nevadas. Una gran multitud se acercó a la escena rápidamente. Un pequeño guerrero, vestido de negro, presumiblemente el líder de la multitud, saltó de la espalda del caballo. La voz sonaba femenina, pero tenía una aura intimidante. «¿Quién está creando problemas?». Más de 100 soldados saltaron de sus caballos posteriormente. El guerrero se lanzó al frente, escudriñó a la multitud y sacó una espada diciendo: «¡Vamos! ¡Golpeen a los soldados!». El ejército de guerreros era muy hábil. Con unos pocos movimientos ordenados y ágiles, se lanzaron a la multitud y rodearon a los soldados del segundo ejército. Superándolos en número, los sometieron rápidamente. Los civiles, al ver que alguien los defendía, gritaban de alegría. El pandemonium se estabilizó. Cerca de 30 o 40 civiles yacen en el suelo, heridos. Algunos de ellos habían dejado de moverse. Era difícil de saber si estaban muertos o vivos. El pequeño guerrero frunció el ceño, cubierto por su armadura.
Se dio la vuelta y dijo: «Llamen a los médicos, que traten a los heridos». «¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves?». Xue Ziyuan se enfureció, corriendo al frente. El guerrero no esperó a que terminara sus palabras antes de darle una bofetada en la cara. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, el guerrero le dio otra bofetada en el otro lado de la cara. «Eres un guerrero de Yanbei. Tu espada debe apuntar a los soldados Xia en lugar de los civiles de Yanbei», resonó la voz crujiente del guerrero. Xue Ziyuan se enfureció. Sus ojos casi escupían fuego. Dejó escapar un fuerte rugido, apretó los puños y corrió hacia el guerrero. Sin embargo, el guerrero era ágil, saltando en el aire y golpeando la vaina de su espada en el hombro de Xue Ziyuan. Con otra patada, envió a Xue Ziyuan al suelo. «Átenlo, llévenlo a su Alteza para que lo castigue», dijo el guerrero. Los civiles volvieron a aplaudir de alegría. El guerrero se dio la vuelta y gritó a los civiles: «Gente, Beishuo está a punto de ir a la guerra. Es demasiado peligroso. Su Alteza se encuentra en la región occidental, cerca de la montaña Luori. Ha construido algunos refugios para que todos eviten la tormenta de nieve. Hay comida y ropa allí. Por favor, sigan a mis subordinados allí inmediatamente». La multitud comenzó a moverse. Los subordinados del guerrero se mezclaron con la multitud para organizarlo. En poco tiempo, unos pocos médicos salieron corriendo del interior de la ciudad. El guerrero caminó hacia el frente para echar un vistazo. Tras una inspección más cercana, 13 civiles habían muerto en el caos interior. Frunció el ceño, su expresión preocupada. Traducción al español: Akatsuki, mi castillo de arena. Blogspot.